voy a presentar la sorpresa del momento dedicado a ustedes, abuelas y abuelos, sabios, para que se inspiren y continúen con este círculo. Esto no se acaba, esto continúa, no puede acabarse. ¡Ay, ay, ay! Gerard de Perú, este hermano, como le anunciaba, de corazón espiritual, artista, y su linda esposa está aquí, Ana Lu, para darle la sorpresa del momento. Huanchaco, ¡ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Solo por tu amor yo me moriré, porque bien no sabes, chulita linda, cuánto te quiero, y solo por ti mis madres dejé, conseguirte a vos que me has cautivado tu querer. Solo por tu amor yo me moriré, porque bien no sabes, chulita linda, cuánto te quiero, y solo por ti, óyeme, mis padres te óyeme, conseguirte a vos que me has cautivado por tu querer. Porque bien lo sabes, chulita, y que yo no me sin llamarte a vos a mi casa y para allá vivir, juntitos los dos, en una casita chulita linda, cuánto te quiero, y solo por ti, oye, mis padres dejé, por seguirte a vos que me has cautivado con tu querer. Yo quiero saber si tu corazón estará con otro, cholita linda, y dónde me encuentro para preparar mi viaje final, porque yo no puedo seguir viviendo sin tu querer. Y si no me quieres, cholita, y como te quise, me pongo rendido a tus plantas todo mi querer. Solo con tu amor yo puedo vivir, porque bien lo sabes, cholita linda, cuánto te quiero. Si el cielo es azul, la vida feliz, el sol brilla siempre más luminoso con tu querer. Nos vemos, amigos, abuelos, hermanos. Hayaya, apum. Hayaya pum, hayaya pum, hayaya marucán, aviayala, hayaya. Hayaya. Gracias, mis hermanos, gracias. ¡Ayaya! ¡Qué buena Ay. música! Nos está haciendo gozar. Y le damos el espacio a este Yanantin, a nuestro hermano Huanca Inti, que también tiene esta hermandad, que nosotros no llevamos límites, no llevamos fronteras, que llevamos son flores y abrazos. Incluso mi ayuno es con miel. Acabo de coger una cucharita de miel, ese es mi ayuno, agua y miel. Ayaya, mi hermano, ayaya, adelante. ¡Ayaya! ¡Ayaya! Sin más preámbulo que continuar con este sumas causa y el buen vivir, la vida hermosa, el allín causa y quiero presentar a un ciudadano de la madre tierra, un ciudadano de nuestra Alpamama. Donde quiera me encuentro con él. Estoy aquí y él está. Estamos por Europa, él está.
en Estados Unidos y él también está. Mindaji Bastida Otomí tiene para nosotros su mensaje. Adelante, Mindaji Bastida. Adelante, estamos con los abuelos. Adelante, Mindaji. Gisen wagi que cuada, gisen wagi que ku, dikme wa, raso koi mun. Hermanos y hermanas, les saludo desde Zambata, el Valle de la Luna, en el centro de México, aquí donde la deidad, la entidad de la sirena, tiene su cuna. Aquí donde floreció la gran civilización otomí tolteca y más tarde la azteca y otras más como la maya, mixteca, zapoteca. Desde el corazón de México les enviamos este saludo. Agradecer y saludar a los Andes. Desde aquí, desde el ombligo del mundo, Meztli Chitlicó. Desde aquí les mandamos una palabrita florida, una palabra sagrada, hermanos. Para mí es un gran orgullo y placer estar con ustedes, escuchar la bella música que nos alimenta el alma y nos engrandece el espíritu. Ver los colores del arco iris también nos da fuerza, nos da identidad y nos proyecta al futuro, pero con orígenes de los ancestros. Bien, hermanos, mi nombre es Mindaji Bastida, soy otomí tolteca del centro de México. Quiero agradecer este espacio, sobre todo al hermano Huanca Inti, por darme la oportunidad de estar con ustedes y porque nos hemos encontrado ya, hermano, no tan solo en esta dimensión, sino en otras dimensiones. Ahí donde la geometría sagrada nos conduce a la tierra donde está el tambor permanente, que nosotros le llamamos Makijmu, el sonido del silencio. Estamos hoy en este año 2020 y quiero decirles que estamos en una transición. El 3 de mayo de 2013 se terminó la cuenta larga, otomí tolteca y también maya, de acuerdo a los calendarios que hemos venido manejando. Fue el final de ese calendario, pero no fue el final de la vida, sino que ahora tenemos 13 años, a partir de 2013 a 2026, para repensar nuestro lugar en el mundo. ¿Quiénes somos? ¿Qué clase de criaturas somos los seres humanos? Y recordándonos que nosotros tenemos leyes de origen, recordándonos que tenemos nosotros la capacidad de interconectarnos no tan solo con el corazón de la tierra, sino con el corazón del cielo. A través de este corazón que palpita. Pero no es el corazón que siempre nos dicen que está acá, por acá, que también siente, sino es el muy que está precisamente abajo del pecho. Es el muy que está conectado con el misterio. Y Makijmu es el sonido del silencio que también nos dice que a veces hay que parar. Hay que parar el pensamiento para dejar entrar esos mensajes. Hermanos, yo vengo de un linaje de mi abuela Trini, que le cayó la centella, la envolvió la centella. La centella es una especie de relámpago, pero sin ruido, sin trueno. Ella, cuando le cayó esa centella, le regaló cosas sagradas. Un libro rojo
un manojo de plantas sagradas, entre ellas el romero, el laurel y la palma real. Y también un gran distintivo con rayas blancas y rosas. Y entonces, déjenme decirles, hermanos, que porque se nos ha negado el practicar en muchos lugares, en muchas comunidades, en muchos pueblos, el conocimiento sagrado. Ella se negó en algún momento a curar a todas las personas que llegaran porque tenía el poder. Y dijo, no quiero que me llamen bruja. No quiero que me llamen así. Por lo tanto, voy a curar solamente a mi familia. Y con el tabaco mascado, mientras ella vivió y durante todos los años de su vida, ningún miembro de la familia sufrió alguna enfermedad. Es decir, hermanos, que el conocimiento está allí. Ha permanecido, no tan solo de generación en generación o de palabra en palabra, sino ha permanecido a través del misterio, a través de los sueños, a través de la meditación profunda. Por eso, hermanos, hoy estamos viviendo estos tiempos. 13 años que nos están diciendo que debemos de limpiarnos, limpiar todo lo que hemos venido cargando, desde los ancestros, todo lo que han hecho, todo lo que han comido, han bebido, todo lo que han caminado, debemos de dar gracias. Estamos en estos días en Antangomo, las vísperas de los difuntos. Ustedes saben que en México tenemos una tradición ancestral muy arraigada, el Día de los Muertos. Pero hermano, no es el Día de los Muertos solamente, son los días de los muertos. Es una serie de celebraciones, porque venimos a saludar, esperamos a los bebés, a los que se fueron sin hacer la transición del ritual de reconocimiento de nombre, los que murieron por accidente. Esperamos a los niños, pero también esperamos a los adultos. Y aquellos que perdieron toda noción de esta familiaridad y que poco a poco se fue perdiendo la familia, pero que ellos también tienen derecho a visitar a esta madre tierra. Por eso, con flores, con frutos, con candelas, con bebidas, con aromas y sabores, nosotros permanecemos dándoles esta conexión. Pero no todos vienen, solo aquellos que se les da permiso, aquellos que han cumplido, y los esperamos con caminos. El camino blanco es para las almas puras, para los niños, y el camino dorado es para los mayores, para los abuelos que han partido. Los ancestros nos están diciendo y nos están recordando que aquí en esta vida venimos a vivir solamente un tiempo. Venimos a vivir no para siempre, solamente por un tiempo. Porque va a llegar el tiempo de que habremos de emigrar. Habremos de ir a esa otra dimensión. No para siempre aquí, solo un rato. Pero mientras estemos, debemos observar las leyes de origen, de vivir bien, de vivir en armonía, en paz y con responsabilidad. Quiero decirles, hermanos, el siguiente mensaje. Ya ha llegado el tiempo de nuestra voz, el tiempo nuestro. Ya nada ni nadie hablará por nosotros y se sentarán a discutir qué harán con nuestras vidas, con nuestros pueblos, con nuestras comunidades,
con nuestro territorio, porque aquí hemos estado, aquí estamos y aquí estaremos. Aquí se ocultó nuestro sol, pero aquí vuelve a nacer. Aquí estamos esperando el nuevo amanecer, que algunos le llaman el sexto sol, pero es el primer sol de la nueva cuenta. A 2026 debemos de hacer el proceso de limpieza, los rituales, las ceremonias con las entidades y con las deidades para hacer pagamentos, para recordarnos que la familia es grande, que nosotros somos los ríos, somos el mar, somos el cielo, somos la tierra, somos la flor que también extiende su belleza y que podemos proyectar ese conocimiento ancestral, ese conocimiento que nos da vida y que así ha de ser desde que amaneció por primera vez. Por eso tenemos que ser nuevos, reinventarnos cada vez. Tenemos que ser innovativos, pero ser responsables. Todos, cada uno de ustedes tiene un don. Todos. Nada. Es una responsabilidad. Si tú tienes un don, debe ser al servicio de la vida. Y eso se extiende para las organizaciones, para las instituciones, para los gobiernos nacionales, los estados nacionales. Si tu vida o la vida de la organización o del Estado nacional no está al cuidado de la vida, debe transformarse para cuidar la vida. Y si no, debe desaparecer. Porque ha llegado el tiempo de las naciones originarias. Habrán escuchado ustedes, hermanos, que el 80% de la diversidad natural biológica está en los territorios de los pueblos originarios en el mundo. Pero eso no es ninguna coincidencia. Es una manera de vivir, es una manera de pensar, pero también es una manera de proyectarse. Hermanos, por eso, este tiempo es el tiempo, los mensajes que nos han estado llegando, es que avivemos el fuego, que cerremos esa brecha, que tengamos una educación, me enseño, no es que me enseñen, yo tomo responsabilidad. Por último, con la luz del Padre Sol, de la Abuela Luna, y sobre todo liderazgo de Venus, danzado, porque nos recuerdan que algún día venimos de las Pléyades y algún día regresaremos allá. Pero mientras estemos aquí en esta madre tierra, nuestra misión como humanos, en general, es el cuidado de la vida. Porque nosotros somos el reflejo de los 4 elementos sagrados de la vida. Y debemos honrarlos. Y debemos ir hacia adelante para practicar lo que nos heredaron los abuelos. Muchas gracias por esta oportunidad de estar con ustedes, de dar esa palabra florida, la palabra que se entreteje, la que entrelaza y la que nos une. Esa palabra, la palabra que es eterna, la que viene con el sonido del silencio. Sean ustedes bendecidos en donde quiera que estén, en donde quiera que se encuentre, y adelante, hermanos, para seguir fortaleciendo la ley de origen y seguir fortaleciendo lo que somos, el ser humano, en relación con todos nuestros parientes, con todo lo que está alrededor. Hamadi. Hamadi. Hamadi, Hayayo. Uma, Ñaupani, Melchumigayan. Posinkita Yanabe, Posinkita Yanabe, Posinkita Yanabe.
Posinkitayanade, Posinkitayanade, Posinkitayanade. Iranakuya, Iranakuya, Iranakuya. Mamadoris, Mamadoris, Mamadoris. Abuela lesbia, abuela lesbia, Taita Juan, Taita Juancho. ¡Ay, Jayaya! Vamos a presentar ahora a un yatiri que tiene como nombre Taruca Larama. Desde el Colla Suyo presentamos a Marcelo Zaiduni o Taruca Larama. Adelante, Taita. Halale, hermanos, halale a todos desde aquí, desde el Collasuyo. Es un gusto volvernos a reencontrar contigo, con Gerson, con Mindaji, con todos los que están aquí y conociendo ahí a Ñaupani, que nos ha impresionado con su juventud, su carisma y bueno, con las lindas palabras de la hermana que nos ha hecho ese poema que nos ha sacado lágrimas. Y desde el corazón le digo, no es tanto que uno no pueda entender la lengua, sino entiende la sensibilidad de que la poesía es poesía, ¿no? En el idioma que se lo diga, tiene esa fraseología sagrada, ¿no? Bueno, como me pediste que hable de este tema tan importante que estamos llegando a la fiesta de la Collairaimi, nosotros trabajamos mucho con imágenes, ¿no? Y yo soy un fanático de expresarme por imágenes y quería compartir con ustedes unas imágenes que les va, no sé, siempre tardo en poner esto. Me tienes que habilitar tú. A ver. Ahora sí. Pedimos al estudio para que le faciliten el compartir pantalla. Gracias, Munay Suyo. Y bueno, y gracias a las imágenes vamos a poder, el anfitrión inhabilita, o sea, él tiene que habilitarnos, pero bueno, vamos en breve momento, abuelo, ahorita estamos haciendo la coordinación. A ver si nos dan la... ha sido un gusto pues verlo al Mindaji ahí en el Valle de la Luna. Nosotros aquí cerca tenemos otro Valle de la Luna igual, que en su morfología, en su geografía, es igualita, es igualita a la contextura que tiene la Luna. Muchas personas se intrigan por la contextura que tiene. Nosotros siempre partimos con esta imagen que ustedes están viendo, que es el Coricancha, porque esta imagen nos describe totalmente nuestra cosmovisión. Claramente aquí está el Tataínti, la Mamaquilla, siempre en un equilibrio de igual condición. O sea, no es más importante el sol que la luna, ni la luna más que el sol, y el masculino con lo femenino, el Chachahuarmi. Para nosotros eso es sustancial. Y es importante que también vean que en el Coricancha estas líneas de los costados son los solsticios y la línea central es el equinoccio. Las fiestas equinocciales, como esta que estamos viendo aquí, que es en el panecillo de Ichimbí, allá en Quito. Quito tiene una peculiaridad única, que está en el centro, en la mitad del mundo, y en estas fiestas, en este panecillo, que se llama panecillo, el sol llega a este óvalo, a este ojo, y aquí entra el sol sagrado y hace esta irradiación, como si fuera el iris del ojo, y con esta luz se prende el fuego sagrado. Entonces ahí comienza el equinoccio en la línea equinoccial, que es el Ecuador. Entonces, ahora justo que nos están guiando los hermanos del Ecuador, me parece que por eso todo se está ordenando, porque estamos
hablando del equilibrio, ¿no? Igual Tiwanaku, igual que Quito, está ubicado entre las montañas más sagradas, es decir, igual que el Huayna Pichincha, que le llaman el Pichincha, que está al frente de Quito. Nosotros igual tenemos tres montañas sagradas, el Illimani, el Illampu y el Huayna Potosí, que están a la mitad. El Illimani, el 21 de diciembre sale el sol por aquí, el 21 de junio sale por el Illampu, y en el equinoccio sale por el Huayna Potosí, directamente hacia Tiwanaku, que está astrogeorreferenciado, es decir, está en una línea equinoccial y solsticial. Entonces, lo que llaman la Puerta del Sol, el calendario de la Puerta del Sol, igual tiene aquí los solsticios a los dos lados, y al medio, donde está el Virajocha, está los equinoccios, los dos equinoccios. Entonces, este calendario es claramente marcando que el equinoccio es principal, es Capac. Entonces, igual aquí, en Calasasaya, en el templete de Calasasaya, los lugares donde entra el sol, aquí entra en diciembre, aquí entra en junio, y por el medio entra en estas fechas, en el equinoccio. Y entra justamente por la puerta principal de Calasasaya, como pueden ver acá. Esta es una foto de un 21 de septiembre en Tiwanaku. Pueden ver la puerta de Calasasaya, el Intipunku, o el Lupi Punku, donde el sol entra por el medio. Entonces, esto es bien en Chavín. Aquí están los brazos cruzados. Aquí están los asientos donde se siente el sol, y los equinocciales son los del medio. Entonces, ese es otro observatorio igual. Miren, tiene las puertas, los tocones, las puertas, y la del medio es la más importante. Pueden ver ahí, tan, y ahí está, siempre en el del medio está la cara del sol en una plancha de oro, para que se mire en el espejo el Tata Inti, ¿no? Porque se va a mirar y se encuentra con él mismo. Entonces, en diferentes lugares de nuestro continente existen esas mismas ventanas. Aquí está la ventana solsticiales y al medio la ventana equinoccial. Es igual, ven, aquí está el 21 de septiembre en la puerta del, esta es la verdadera puerta del sol en Calasasaya. Aquí el sol se está entrando, yendo hacia el volcán Capilla, en el lado peruano. Aquí está la foto de equinoccio en Tiwanaku, en la puerta central, es equinoccial. Entonces, en estas fiestas, el Inca, acompañado de la joya, venían aquí al Guanacauri, que es donde está el Pacaritambo, que es la Pacarina Mayor. El sol está marcando la puerta media, que es el Capac Toco, o sea, la puerta del centro, la puerta principal. Entonces pueden ver que aquí el Inca se saca su mascaipacha, se pone de rodillas y le agradece al Tata Inti que está marcando la puerta, la ventana por donde salieron los incas. Entonces, yo quería compartir con ustedes esa parte de la importancia de los equinoccios, pero además me ha llamado mucho la atención muchos de los relatos que he escuchado en estos días de la importancia de este encuentro del círculo sagrado. Aquí está escrito un pensamiento de un jefe Black Elk de Estados Unidos. Él escribe el año 61 como una profecía que él mira y ve un árbol donde está toda la inmensidad del cielo, la tierra, las gentes, y ve que en medio de ese árbol hay un círculo sagrado de gente, ¿no? Entonces, él está refiriéndonos a este momento en el cual nosotros nos estamos encontrando en este círculo de ancianos y ancianas que van a hacer el cobijo y el camino sagrado, van a recuperar el camino sagrado. Esto lo escribió en 1961 y está en un libro que se llama El Árbol Sagrado, que si quieren les voy a reenviar con todo gusto para que lo lean, que es muy interesante. Entonces, ¿a qué se refiere esta profecía de este jefe Elk? A que el conocimiento está que en el norte obviamente hay un árbol sagrado
que es del norte, y en el sur también tenemos otro árbol sagrado, que es el del sur. O sea, el norte y el sur son la unión de dos árboles sagrados. Es decir, hay el árbol de los padres que nos trajeron, que son, digamos, del sur, que vienen, el Tata Vilcaumo, Tata Inca Apotambo, y del norte viene Mama Achi, que es la que tiene origen arawak, que tiene de la zona de Yucatán, vienen de la parte maya, ¿no? Es decir, los incas tienen doble relación genética. ¿Por qué? Les demuestro. Este es el árbol, el dibujo que hace Santa Cruz Pachacuti Saicamaima, donde dibuja la ventana por donde salieron los incas, y aquí está el árbol de los padres, y aquí está el árbol de las madres. Y aquí el dibujo chichimeca de la zona de los mayas tiene la misma lógica, el mismo código. Aquí está el código de los padres, el código de las madres, y aquí está el símbolo que junta el agua y el fuego, que hace la relación del conocimiento de este, que es el símbolo del Cápac. Este es el símbolo del Cápac. Entonces, como pueden ver acá, la chincana, la pacarina mayor que han tenido nuestros antepasados, es esta, la de Pacaritambo, y esta es la pacarina de los chichimecas. Tiene la misma forma escalonada que la nuestra. Esto es lo más interesante, que esta pacarina se llama ñaupa puma tocoricum, o sea, perdón, ñaupa puma pacaritambo, es decir, es la puerta ñaupa puma. Y aquí este mismo código en la cultura maya y en la cultura inca. Tienen la misma pacarina, el mismo lugar de origen, mismo código. Entonces, ¿qué es lo que guardaron en este lugar? Guardaron el blasón mayor, el símbolo mayor, el bastón mayor estaba guardado ahí, oculto, porque aquí escondieron al Ayarcachi, aquí estaba encerrado, hasta ahora está encerrado el Ayarcachi. Guardaban este bastón que están viendo acá. Es el símbolo más sagrado, que tiene 4.700 años. En Caral han encontrado este bastón. Aquí en Chancay, aquí en diferentes lugares, y aquí está en la actualidad. Y aquí van a ver el bastón. Pero van a ver esta peculiaridad. ¿Cuál poder tiene? Miren esta aura que produce este bastón alrededor. Aquí la vamos a ver en sepia. Miren, aquí está el bastón. Y en la madera produce una aura de energía. Vean aquí y vean acá. Este bastón lo vamos a encontrar en la cultura Nayarit. Lo vamos a encontrar en los sisipos. Aquí está. Lo vamos a encontrar aquí cuando el presidente sube a la capana con el bastón sagrado, que también se usaba en Tiwanaku, con chonta. Lo van a ver acá, cómo este bastón genera todo lo que es la geometría sagrada antigua del Cápac. Aquí lo van a Continuando entonces con nuestros invitados, vamos a dejar que Taruca Larama complete su mensaje que estaba tan bonito para dar paso a nuestro siguiente expositor. Adelante, Taita Marcelo. Muchas gracias. En Bolivia es muy peculiar que tenemos el internet más caro de Sudamérica y el peor servicio de internet que puede haber. Y no sabemos cuándo se cae, no se cae, pero por suerte tengo el teléfono celular y estoy conectándome a otra compañía para que me haga puente a mi computadora. Pedro ha hablado algo que me ha conmovido totalmente y justamente ha hablado de la araña, ¿no? Y este de acá que ven es de la cultura Misak, allá del Cauca, en Colombia.
estaba en la puerta de la casa de un anciano y yo le pregunté qué significaba para ellos. Y ellos lo ponen ahí en sus casas para protegerse de los malos espíritus. Son bastones de rezo, les llaman. Y aquí también les decimos lo mismo. Lo poníamos en las puertas, en las paredes de las casas y también en todo nuestro continente, ¿no? Me ha gustado mucho lo que ha dicho Pedro y me ha hecho recuerdo lo que me contaba mi abuela, él era partera, sobre quién le enseñó a las mujeres a hilar y a tejer. Este es el moroco, se llama, este es el jaito, y a este moroco le llamamos Tiximuyo también, que es el planeta, la vida, la vida misma, ¿no? Pues nosotros hilamos desde que somos pequeños y hacemos tejidos, ¿no? Entonces decía que no había antes tejedores, nadie sabía, vivía la gente desnuda en el principio de la época. Y una pequeña niña se preocupó pues porque iba a venir el frío y vio una arañita y le habló a la arañita para que ella le enseñe a tejer. Y fue la arañita la que le enseñó a esa niña a tejer. Y ella fue la primera tejedora. Y por eso que a la arañita le decimos cusi. Ella es la que trae la alegría, la que nos da la enseñanza del helado, del tejido. De eso viene nuestra cultura. Nosotros somos una textualidad, una cultura que teje, es el textil y la textualidad y el textil son nuestra palabra. Entonces el hermano Pedro ha hablado de eso, de esa tecnología y de la arañita, del cusicusi, de la alegría, de la sabiduría. Yo ya estaba terminando mi exposición, que era el último cuadro, ya que estábamos al final, pero yo creo que termino con lo que ha dicho Pedro. O sea, nosotros tenemos que regresar a esto, a tejer, a hacer arañitas, ¿no? Esto yo lo hago también en casa. Tengo acá, he recolectado Nayarit, he recolectado Mapuche, he recolectado Dakota, he recolectado en todo el continente, hacemos esto. Este es el símbolo del código Viracocha. En sus últimos años, Carlos Milla dice, esto está en todos lados, está en Caral hace 5.000 años, está en todos los lugares que he visitado. Entonces, si tenemos que tener un código a nivel continental, es esa capacidad de hilar y tejer. Vi a unas 2 hermanas que andaban tejiendo también en las imágenes que tienen de sus cámaras. Me pareció fantástico. Nosotros tejemos todo el tiempo y tejemos palabras. Muchas gracias por invitarme a este gran telar, a esta gran casa de hermanos y hermanas ancianas. Nosotros aprendemos a tejer a los 3, 5 años y tejemos hasta que terminan nuestras vidas. Y ese es el tejido de la vida. Jalala, jalala, jalala. Jayaya, jayaya, jayaya es el grito aymara. Gracias, Taita Taruca Larama. Y en efecto, la Pacha nos mueve. Y de esta manera le ha dicho, termina con lo natural. Y él ha terminado con lo natural. Eso es. Ahí está mostrando su Tiximuyum y los hilos del quipu. Jayaya, abuelo. Vamos a invitar entonces ahora a alguien que está rompiendo también los cánones establecidos. Él es un académico, un filósofo, pero nació en un lugar importante, en la tierra de Chavín, ¿no? Nació en Ancas, un filósofo que hizo una tesis doctoral sobre nuestras raíces, la cosmovisión andina en el manuscrito de Huarochirí. Vamos a presentar entonces a quien tiene por nombre espiritual a Chaupi Atoj, al filósofo Zenón de Paz Toledo. Adelante, Chaupi Atoj. Escuchamos. Zenón de Paz Toledo. Adelante. Taita Zenón.
Haremos las cuentas. Un momento, por favor. En este momento. Un segundo, por favor. Aparentemente se ha desconectado por el momento. Un segundo. Estimado Zenón, por favor, escuchamos su sabiduría, sus mensajes de corazón. Muy atentamente lo recibimos. Buenas tardes. Muchas gracias, muy amables. ¿Se me escucha, por favor, para constatar? Sí, claro y fuerte, Zenón. Bien, bien, qué bien. Entonces voy a abrir el video también. Bien, creo que ahí esté. Muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes, en primer lugar. Muy complacido de estar aquí con ustedes. He estado siguiendo las reuniones desde ayer, por lo menos. Muy gustoso ciertamente. Me quedo con muy gratas impresiones de todas las cosas sobre las cuales se ha reflexionado, se ha conversado, en fin, ¿no? Y bien, atendiendo a la invitación del hermano Gelson, quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones muy puntuales en relación a la sacralidad y la religión en la tradición andina. Compartiendo con ustedes estas reflexiones que son resultado de, Gelson lo sabe, de algunas reuniones con un grupo de hermanos interesados sobre estos temas, profundamente interesados en realidad, y que tenemos en común denominador nuestra pertenencia al mundo académico. Entonces, si hay un sesgo de ese tipo, les ruego me disculpen, pero igual podemos conversar al respecto, ¿no? Bien, reciban entonces ustedes un cordial saludo desde el Perú, país situado en el centro del espacio andino, donde surgió una de las 6 grandes matrices civilizatorias que ha producido la humanidad, según Arnold Toynbee, este gran historiador del siglo pasado. El próximo año, que tenemos tan cerca ya, se cumple aquí 2 siglos de la fundación de una república fallida y unos años después, 5 siglos del descalabro que se precipitó con la captura del Inca Atahualpa en Cajamarca. Se trata de un quiebre cultural que continúa afectando las posibilidades de construir entre nosotros un orden de vida mínimo, tal como muestra el hecho tan significativo de que seamos en este momento el país, lamentablemente, más castigado en el mundo por esta pandemia. Cabe notar también que esta pandemia sobreviene cuando aparecen visibles síntomas del agotamiento de los patrones de vida que sustentaron toda la era moderna, caracterizada, como bien se ha dicho en varias oportunidades aquí mismo, por su tendencia a convertir todo lo existente en recurso, es decir, en algo que está ahí para ser explotado y para rendir al máximo. Esa adicción a la maximización del rendimiento, al crecimiento indefinido de la producción y del consumo, está depredando la biosfera, la compleja red de la vida. Las recientes pandemias, cuyo número y frecuencia está aumentando,
son el síntoma de un mundo exhausto y estresado, sobre todo en sus componentes no humanos. Y en el horizonte asoma un punto de quiebre de alcance civilizatorio, el cambio climático, de graves consecuencias, algunas de las cuales ya están a la vista. Pensemos nada más en los incendios por doquier, uno amenazando el santuario de Machu Picchu, aquí en el Perú hace pocos días. Lo que se requiere ahora es construir marcos de convivencia y cooperación planetaria, como lo ha dicho el maestro Maya antes, con cuidado de la red cósmica de la vida que nos sustenta. Ello requiere una refundación ética y religiosa. Por tanto, debemos buscar convertir o establecer marcos para convertir la política, que se entiende ahora en términos de un cálculo egoísta que da lugar a un contrato social, convertirlo en cosmopolítica, es decir, en modos de convivencia que vayan más allá de la especie humana. Por su magnitud y su naturaleza, esta crisis acelerará de hecho tendencias globales que ya se hallaban en curso. Acelerará cambios de diverso tipo en los hábitos de vida en general, en la matriz energética, en la producción, el consumo, el transporte, el urbanismo, el entretenimiento. Incidirá también en la búsqueda de nuevos horizontes de sentido, induciendo la aparición, la emergencia en todo caso, de una religiosidad marcada por el sentimiento del parentesco cósmico. Esta es la religiosidad que puede dar respuestas a los problemas que el hombre encara actualmente. Al respecto, entonces, voy a proponer algunas cuestiones, tal como se lo señalé, casi a manera de tesis muy puntuales. En todo caso, para ello me voy a ceñir a la lectura de un texto que tengo aquí a la vista, y ese está disponible si se trata luego de considerarlo, ¿no? O si a alguien le interesa considerarlo. Bien, diré algunas cosas en relación a la condición humana, algunas cosas en relación a la sacralidad o espiritualidad, algunas cosas en relación a la religión y por último algunas cuestiones relativas a la sacralidad andina y a en qué medida este tipo de referentes puede proveer respuestas a los graves problemas que el hombre enfrenta ahora. En relación a lo primero, entonces, en relación al hombre, todo ser humano desea por naturaleza saber. Lo había dicho Aristóteles en un libro clásico titulado La Metafísica, al inicio de la metafísica. Se trata de una tesis muy sencilla, pero de gran consecuencia. Todo ser humano desea por naturaleza saber. Es decir, somos animales inquietos, curiosos. Este deseo de saber nos dispone a cruzar incluso el umbral que marca el instinto de supervivencia en el caso de nuestros demás parientes animales, ¿no? Este deseo de saber, en el caso del hombre, no parece tener límites. Eso nos hace peculiares, digamos, entre otras cosas, claro. Todos tienen algo de peculiar, ciertamente, ¿no? Esta es nuestra peculiaridad. El deseo de saber manifiesta, claro, carencia, finitud, pero también apertura al infinito. Y por eso conlleva un sentimiento de pertenencia a una totalidad infinita. Este deseo de saber discurre, ante todo, como un preguntar. Quien desea saber, y todos deseamos saber, se hace preguntas. Discurre como un preguntar permanente, es decir, como incitación y apertura al diálogo, porque pensar ya es dialogar consigo mismo y dialogar con los otros, naturalmente. Y haciendo así, este preguntar es una potencia vinculante, religante, como se dice, para señalar la raíz etimológica de religión, que es vínculo. Este preguntar nos proyecta una comunión con la totalidad,
nos revela como parte de esa totalidad. Bien, digamos algo entonces en relación a la sacralidad o a la espiritualidad. No, podrías enfocar tu cámara porque solo estamos viendo tus ojos. Queremos. Ahí, ya. Muchas gracias. Bien, la totalidad a la que hacía referencia asoma en la experiencia humana como misterio, como prodigio, ante todo, transfigurando la experiencia humana, provocando atención y asombro, fascinación, reverencia ante lo existente, inagotable, insondable. Asoma como sentimiento de lo sagrado, es decir, como sacralidad o como espiritualidad, si se quieren. El asombro de que el mundo exista, solamente eso, sobrepasa ya toda interrogación y toda respuesta. El misterio proviene precisamente de la hondura del mundo. Lo existente es tan hondo que se abisma en lo infinito. Esto nos produce la experiencia del misterio, que se traduce en invocación, en interrogación sobre lo que somos. ¿Qué somos? ¿Cuál es nuestra misión? Sobre el sentido de la existencia, sobre su valor. Es, por tanto, peregrinación a lo indefinido. Es ampliación del horizonte hacia lo desconocido. La sacralidad genuina es profundamente empática, es decir, se compadece ante todo lo existente, le expresa gratitud, lo reconoce como pariente, como complemento, como mi par, como partícipe de un diálogo en que discurre vinculándonos lo sagrado, el misterio que anima al mundo, esa fuerza vital que anima el mundo. Las manifestaciones originarias de sacralidad en la historia de la humanidad corresponden a una apertura cósmica en que todos los entes, todo lo existente, es reconocido como animado y como estando vinculados entre sí. Esto se denomina en la antropología animismo. Lo que quiero decir es que la religiosidad más antigua, la más originaria, ha sido el animismo. Es decir, intuir que todo lo existente se haya animado, que no son cosas. Católico significa en griego universal. De hecho, la Iglesia Católica nunca ha llegado a ser católica en ese sentido y seguramente ya no va a llegar a serlo. En este momento la religión que más crece, entiendo, es el Islam, en número de adherentes, quiero decir, ¿no? La única religiosidad católica, en el sentido señalado hace un rato, universal, que estuvo aquí, estuvo en el África, estuvo en Asia, estuvo en la Europa original, ha sido el animismo. Bien. Y ahí está. Y sigue resistiendo en todas partes del mundo, ¿no? Circundado y constituido y animado por lo misterioso, el ser humano busca certezas. Esto es otra característica nuestra. Nos hacemos muchas preguntas, todo podría maravillarnos, admirarnos, pero buscamos certezas. Es como buscar un reposo. Y por aquí es por donde aparece la religión, que no es lo mismo que la sacralidad. La necesidad de certezas transmuta la sacralidad, que es ante todo pregunta, lo transmuta en religión, es decir, en creencias, valores e instituciones. La sacralidad es apertura y pregunta antes que respuesta. La religión, en cambio, provee respuestas y por lo general respuestas con pretensión de ser absolutas. Con esto quiero decir que puede haber sacralidad sin religión y puede haber, frecuentemente lo hay, religión sin sacralidad, vaciada de sacralidad.
Bien, digamos algo entonces en relación a la religión. La religión contiene juicios morales, afirmaciones sobre los hechos y también directivas con pretensión de ser absolutas, sobrehumanas. Provee una descripción y una valoración trascendente del mundo y de la vida, así como de su propósito, ¿no? La religión sanciona cómo deben comportarse los seres humanos, establece y sostiene un orden, por tanto, es decir, legitima estructuras sociales que frecuentemente, por lo general, son asimétricas, es decir, desiguales, asegurando que dependen de leyes sobrehumanas. La religión, así, se sustenta en el sacrificio. Hay una lógica sacrificial en la religión. Podemos comentar eso luego, ahora lo paso rápidamente, ¿no? Con la domesticación de animales y plantas, hace ya varios miles de años, el sedentarismo y la aparición de sociedades de castas, la sacralidad tomó la forma predominante de religión, siendo el politeísmo su primera forma. Con la instauración de las religiones, el ser humano fue abandonando el mundo en que antes dialogaba con los demás seres, reconocidos igualmente como sujetos, como agentes. El pacto cósmico que hasta entonces hubo, tomemos en cuenta que Homo sapiens existe por lo menos 240.000 años. Es decir, las formas de religión ahora conocidas son muy recientes, ¿no? Lo que antes hubo es este fondo animista. Bien, lo que decía es que con la instauración de las religiones, el ser humano fue abandonando el mundo en que dialogaba con los demás seres y el pacto cósmico pasó a ser un pacto solo entre los dioses y los seres humanos, como agentes suyos, en los cuales recaía la potestad sobre el mundo, ¿no? En algunos más que otros, ciertamente. Otro hito, la aparición del monoteísmo hebreo y sus variantes cristianas, islámicas, etcétera, luego abrió curso a la desacralización del mundo, por una sencilla razón, porque este Dios no se identifica con el mundo, se coloca como estando fuera del mundo. El mundo pasa a ser una mala palabra, igual que el cuerpo, y por tanto todo lo que es corpóreo pasa a ser pecaminoso, amenazante, malo. Lo sagrado se coloca fuera del mundo. Consecuencia, el mundo queda desacralizado. Otra consecuencia de esto, el hombre puede ahora dominar el mundo, porque yo no puedo dominar lo viviente, no puedo dominar lo que tiene espíritu. Para pasar a pretender dominarlo, antes tengo que haberlo cosificado, desacralizado, y eso lo produjo el monoteísmo. En un mundo desacralizado, la experiencia del mal y de la culpa, que es universal, ¿no?, tomó la forma del pecado, noción que entre nuestros pueblos no parece haber existido, ¿no?, tampoco en otros, que es una forma particular de entender la experiencia del mal, ¿no?, que se entiende como una mancha producida por el mundo, precisamente, por el cuerpo, que el espíritu debe conjurar, controlar, mantener a raya. Es que el monoteísmo es dualista, profundamente dualista. El espíritu por un lado, lo corpóreo por otro lado, y el espíritu debe dominar lo corpóreo. El monoteísmo, que concibe al hombre como imagen de Dios, imagen en cuanto a espíritu, ¿no?, dio lugar al antropocentrismo. O sea, todo gira en torno al hombre. El hombre amo y señor de la creación, de la naturaleza. Y dio lugar, en la era moderna, al humanismo, que es una religión secular. Es la verdadera religión de la era moderna. ¿En qué consiste? ¿Cuál es su creencia básica? La creencia básica del humanismo es que la totalidad de lo existente está ahí disponible para la satisfacción de los deseos humanos
y su voluntad de poder. Eso es el humanismo. Así entendido, el humanismo dio soporte a la modernidad, que concibe al mundo como un arsenal de recursos disponible para su explotación, con vistas a un crecimiento indefinido de la producción y del consumo. La conversión humanista del mundo en una gran cosa que contiene cosas, en un conjunto de recursos administrables, ha conducido ahora, o está conduciendo ahora, a una nueva religión, que es con lo que alternativas como la que aquí están tomando curso va a tener que vérselas. ¿Cuál es esa nueva religión ya instalada entre nosotros? El eficientismo. Como todo antes ha sido convertido en un recurso, incluyendo el hombre, como dijo ayer el hermano argentino, hablamos de recursos humanos, el tiempo es un recurso que hay que optimizar, el conocimiento es un recurso, etc. Entonces, hay que apostar a su uso eficiente. ¿En qué consiste el eficientismo? En no aceptar sino aquello que rinde lo más posible, incluyendo los seres humanos, que han sido convertidos antes en recursos y que existen en cuanto rinden. El que no rinde, como que no existe. Esa es la religión que está tomando cuerpo ahora. El eficientismo ha producido una crisis ecológica que afecta a la totalidad de la biosfera, alterando severamente el clima, poniendo en serio riesgo la continuidad de la vida en sus actuales formas. Ha vaciado igualmente de sentido trascendente la acción humana, reduciéndola a una justificación performativa. Esto que acabo de decir, existe o vale la pena que exista aquello que rinde, en función de resultados, de rendimiento. Esta justificación cede terreno entonces a dispositivos tecnológicos gobernados por algoritmos que procesan datos. Este es el nihilismo instalado. ¿Qué es el nihilismo? Nada tiene sentido. Eso es. Digo ahora algo sobre la sacralidad andina. Vamos resumiendo, mi hermano. Sí. En el ámbito andino se desarrolló una sacralidad, un sentimiento de lo sagrado, que fue soporte de una civilización caracterizada por el cultivo gozoso de la vida y su diversidad. Lo sagrado se concibe como potencia, como ánimo, como fuerza vital, kamai se dice, ¿no? Intrínseco al mundo. Todo lo existente está animado, kamaska se dice en quechua, y las deidades tienen el rol de animadores del mundo, Pachacamac, la deidad cuya huaca está aquí cerca. Dado que lo sagrado, que es huaca justamente, es intrínseco al mundo, no hay dicotomía entre espíritu y materia, entre lo bueno y lo malo, lo trascendente y lo inmanente. Lo sagrado, como potencia desmesurada, no se ciña a este tipo de dicotomías. Las deidades andinas, que contienen la complejidad del mundo, no son excluyentemente buenas o malas. Eso es el Dios cristiano. El mundo, como dimensión espacio-temporal, se concibe como un tejido relacional. Se estaba conversando de tejido hace un momento, ¿no? Cuya trama es lo sagrado precisamente, y es lo que le provee ánimo y valor. Este mundo, como orden actual, es una unidad de opuestos, complementarios. Su manifestación básica, por tanto, es dual, ¿no? Jaipacha, Hanapacha. Todos los entes del mundo son parientes, están vinculados entre sí, ¿no? Este mundo, como manifestación de lo dual, tiene como término medio vinculante, chaupi se dice en quechua, un ámbito que no es actual, es potencial y tiende como a ocultarse, se muestra y se oculta. En ese ámbito es que el mundo dual como que se abisma, lo está produciendo y lo está devorando al mismo tiempo. Este es un ámbito interior, el Ucupacha justamente, ¿no?, que emerge por las pacarinas de los mundos actuales complementarios, cuyos órdenes paralelos genera, consume y trascienden. El Ucupacha revela la hondura del mundo, su infinitud. Siendo plural, lo sagrado es inclusivo, con tendencia a multiplicarse. Todo lo existente está vinculado entre sí y manifiesta ese influjo. Y esta intuición está en la base de la medicina, la agricultura o la climatología andina. Voy terminando, ¿no? Siendo el mundo un orden dinámico de opuestos complementarios, su cuidado atiende a promover su densidad y equilibrio
con fluidez de su trama relacional sagrada. La experiencia del mal se entiende en esta tradición o de la culpa como hucha, es decir, como desequilibrio, lo contrario del pecado. El pecado se conjura tomando distancia del mundo. La hucha se conjura reequilibrándose con el mundo. Bien, entonces diré simplemente ya para terminar que estos horizontes de sentido, digamos, presentes en la tradición andina y en la tradición de todos los pueblos animistas que ustedes mismos lo han notado, es muy semejante. Contiene grandes posibilidades de proveer respuestas para los mayores problemas que enfrenta el hombre en el mundo contemporáneo. En resumen, yo diría que el orden actual, el orden dominante en el mundo, obtiene su potencia del eficientismo al que hemos estado haciendo referencia, de haberlo convertido todo en un recurso administrable, pero tiene una gran debilidad, una enorme debilidad, su carencia de sentido. Es decir, al desacralizar el mundo, ha vaciado de sentido el mundo y la vida. Y entonces, ¿por qué no atender, por qué no escuchar voces alternativas con un sentido de lo sagrado tan antiguo, tan originario, que abre la posibilidad de un reencuentro con el cosmos, de un reencuentro con nosotros mismos, ¿no? Fuera de lo cual, por la gravedad de las crisis que en este momento enfrentamos, posiblemente estemos enfrentando una crisis terminal. La única posibilidad de conjurar esta crisis terminal, no lo digo yo, lo dice un historiador que cité hace un rato, un gran historiador, que dice que la humanidad no ha producido sino 6 grandes matrices civilizatorias, entre ellas la mesoamericana y la andina, ¿no? Arnold Toynbee. Dice él que la única posibilidad de que el hombre pueda encontrar salida ante problemas que él ya veía venir estaba en un reencantamiento del mundo. Y para esto, las religiosidades animistas constituían una enorme reserva. En esa convicción, con esa convicción, me siento muy halagado de estar entre ustedes, de poder conversar con ustedes. Muchas gracias. ¡Ayaya! ¡Javi! Hermoso, una afirmación académica, una reconfirmación de lo que en la mañana proponíamos. Tenemos alternativa por ofrecer al mundo. Ahora lo ha dicho un académico. Nosotros lo sabemos por los ciclos, por los Pachacuti, por los soles. Esto está empezando. Son 28 años, hermanitos. Vamos a recibir con esa convicción de estar en el camino, ¿no?, de la luz, al Taita Alberto Taxo desde el Chinchaysuyo. Así pues, abuelos, así pues, abuelas, nosotros estamos ahora ya encontrándonos en estos momentos con la hija de un hombre que fue tocado por el rayo 2 veces. Cuando el rayo Illapa o Huacli te toca una vez, eres 4º nivel de conciencia. Yatiri, Yachaj o Pampamisayo. Pero si el rayo te toca 2 veces y las 2 veces revives, ya tu nivel aumenta. Ya entras al 5º nivel de conciencia. Y como él se va, tiene que encargar a alguien. Ahora está hablando su hijo espiritual, pero su hija carnal nos va a hablar ahorita. Y se llama Arusa Pacha, la maestra Irma Morales, que ha empezado Aquiahuasi, alternando con muchos maestros y con nuestra abuela María Huenuñir, etc. Vamos a recibir entonces con jayayas a la abuela Arusa Pacha, Irma Morales. ¡Jayaya, abuela Irma! Hija de Yachaj.
Huaycapatalco, el Grande. Adelante, Irma. Ayinyachu, Turaykuna, Ayinyachu, Ñañaykuna. Hermanos, nuestro saludo de esta comunidad, nuestra comunidad espiritual andino-amazónica seana de Tahuantinsuyo, Camachi, de Rimamarca. Muchas gracias por esta oportunidad y en realidad me siento muy contenta de estar compartiendo nuestra sabiduría con todos ustedes, un gran grupo que estamos continuando ese camino ancestral. Muchas veces dicen que hay que hacer esto, lo otro. Tenemos mucho que hacer, como decía mi padre, pero solamente tenemos que recordar, porque todo ya está dicho, porque nuestros ancestros nos legaron ya esa sabiduría. Nosotros no tenemos que conquistar nada. Se dice que el siglo XX conquistó los derechos de la mujer. Y una vez en una conferencia justo en Cusco, por justamente el Día Internacional de la Mujer, les pregunté, ¿no?, de que efectivamente si consideraban que el 8 de marzo era el Día de la Mujer, todos dijeron que sí. Yo le digo, ¿qué pensarían si les dijera que nosotros ya teníamos un día, no solo uno, 2 días dedicadas a la mujer, y no solamente un día, toda una semana? Un día era el día central, pero toda la semana se celebraba. Y decía, ¿cuándo? ¿Había cuándo? ¿En qué fecha? ¿En qué mundo? Decían, nuestros ancestros de la época del incanato hacia atrás siempre reconocieron a la mujer, siempre la reconocieron como sagrada y al varón también como sagrado, porque los dos dan vida. Y justamente este 21 de septiembre o 22, que creo que es mañana, el día principal, cuando el sol y la luna tienen igual tiempo de duración. Con esto quiero decir que el día y la noche son iguales. En cambio, en los solsticios, uno es más y otro es más largo, otro es más corto. Entonces, de 4 fechas cósmicas que marcaban las estaciones, nuestros ancestros detectaron que 2 eran femeninas y 2 masculinas. Por lo tanto, queda demostrado que en nuestra ancestralidad, desde la época, mucho más antes de la época incaica, hubo equidad de género. Entonces nosotros no tenemos por qué luchar por conquistar los derechos de la mujer. Ya no teníamos, lo que tenemos que es restituirlo, porque ya estaba dado. Nuestros ancestros siempre se basaron por la naturaleza, por lo cósmico. Ellos nos enseñan, solamente hay que aprender de ellos. Los equinoccios son celebrados reconociendo los valores, virtudes, bondades y capacidades del género femenino, de las mujeres, sus virtudes y las potencialidades que tenemos las mujeres. Los hombres lo reconocieron y las mujeres reconocíamos el valor de los varones, porque sin ellos no podíamos ser madre. ¿Quién puede ser madre sin el varón? Nadie. Entonces, esta fecha Coya Kia Raimi que hoy estamos celebrando, y que celebrábamos hace muchos años atrás, 500 años atrás, con fiesta, con jarahues, con danzas, toda una semana. Hoy lo estamos restituyendo justamente a través de estos conversatorios, de estos encuentros, es para recordar y poder de repente a los hermanos menores hacer también recordar lo que fue nuestros ancestros, pero lo importante es aplicarlo ahora, porque las ofrendas que se hacían a la Madre Tierra, a la Madre Luna, no son iguales. Hay similitud, pero no son iguales. Cada ofrenda tiene su particularidad. Por ejemplo, las ofrendas a la Madre Tierra tienen que ser enterradas de todas maneras, y las ofrendas a la Madre Luna, todo lo cósmico, deben ser quemadas. Y luego también, todo debe ser natural, de preferencia. Cosas así que se hace los varones, las mujeres, lo que se hace con la mano del ser humano, tiene mucho valor porque va de acuerdo con
el sentir, pero también debemos de cuidar de que sea lo más natural posible. Utilizar menos cantidad de productos nocivos para la madre tierra. Y esta fiesta era justamente un pasaje de un estado a otro, por ejemplo, de niña a mujer. Cada panaca, cada ayu celebraba con gozo que una de sus niñas se convirtiera en mujer. Era fiesta. Así como también en el Huarachico se celebraba lo mismo, pero el pasaje del niño a joven, a huayna, que ya era un ser productivo. Igual la mujer, se valoraba esa fertilidad, esa productividad. Ahora, no solamente con esa productividad, no solamente era la productividad biológica, con ella también la mujer aprendía a producir con sus manos, con su mente, porque ya tenía que aprender nuevas cosas para cuidar esa nueva vida, junto con ella a generar otras cosas para poder cuidar de esa nueva vida que le va a venir. Se le enseñaba a agradecer justamente algo que hemos perdido, que estamos recuperando justamente, a agradecer al varón. Cuando una mujer salía embarazada, lo primero que era agradecer a su pareja, a su esposo, al causante de esa vida que está creciendo en su vientre. Y el varón abrazaba a su esposa, a su mujer. Gracias por darme este hijo que va a perpetuar nuestra panaca, nuestro ayu, nuestra comunidad, nuestra raza, por último. La raza humana se incrementaba, producía, se multiplicaba. Y las abuelas enseñaban, le hablaban a cómo tenía que la sangre era sagrada. Y a las niñas se le enseñaba que durante esa temporada, que dura en algunos 3, 4 días, 5 días, en mí me duraba una semana, era un momento sagrado de intimidad cuando se te venía esa sangre maravillosa, porque esa sangre era lo que daba a conocer que ya podíamos ser madres, que ya nuestro organismo estaba completo, desarrollado para ser madre. En esos días era sagrada la mujer, no impura como decían los europeos, sino era sagrada. En esos momentos los varones apoyaban a las mujeres para que cumpliera su sacralidad con la madre tierra. Yo he visto cómo mis tías, cuando se le venían un ratito, se quedaba un momentito ahí, hacían un hoyito con la mano, se reclinaban como conversar con la madre tierra, se sentaban y decían, ¿qué están haciendo? Están orinando. Y no, que era que se le venía su menstruación en ese momento, dejaban caer en la tierra, sentían que ya han terminado, con un recogimiento, se levantaban y tapaban con la mano esa ofrenda y luego continuaban. Normal. Tenía un pañito en su ¿cómo se llama? En su chuspa, se limpiaba si es que había chorreado por las piernas y continuaban. Era sagrado ese momento. En cambio ahora todo el mundo se queja, ay, ya estoy con mi regla, porque no nos hemos enseñado a valorar ese momento, porque ese momento nos dice que somos todavía fértiles, que somos, y aparte también el útero, ese sagrado órgano que tenemos, irradia vida. Y si alguna vez no podemos tener, o sea, no somos algunas mujeres que no son madres, pero ese útero le va a dar esa vibración de crear otras cosas con la mente, con las manos, con las palabras. Y también, justamente por estas fechas era que se iniciaba a las saquias. Yo recuerdo que presentaron en una de las ceremonias que tuve oportunidad de asistir, se le presentaban a las niñas que estaban escogiendo yo los había visto en fechas anteriores, escogiendo junto conmigo las flores, deshojando las flores, escogiendo los quintos de coca. Las presentaban las que ya estaban
en el camino como una especie de iniciación. No eran propiamente agyas como en las épocas antiguas, pero ahora me doy cuenta que sí eran agyas porque eran las que iban a continuar el camino espiritual que les gustaba y que los pacos, los pampamisayos sentían que esta niña iba a continuar ese camino de ritualista, futura, dijéramos, sacerdote. Estamos trasladando en términos españoles, ¿no? Vaya resumiendo, hermanita. Gracias. Entonces, la mujer también es como la madre tierra, que es capaz de producir vida, alimentos, dar ternura, cariño, dulzura, amor. Es tejedora de sueños, como decía, sanadora también de sueños y sobre todo realizadora, porque es la que va a concretizar los sueños de su pareja, va a ir junto con él de la mano, junto a su pareja, van a tejer los dos los sueños de ella, los sueños de él, o sea, lo que cada uno quiere, o que hoy se llama proyectos. Entonces, Kiya Raimi, retomemos ese valor que nos dieron justamente los varones y nosotras mismas, porque de nuestro vientre emana productividad, amor, cariño, afecto, todo lo que nosotros, todo lo que todo ser necesita. Y seamos como la madre luna, curandera, artista, consejera, guía, proveedora y transformadora como la madre agua. Que la madre agua calma la sed, pero no solamente una sed, la sed biológica, sino la sed de amor, la sed de afecto, esa sed de sentirnos realizados. A veces una mujer puede hacer que su pareja o su hijo o su hermano o su compañero o su amigo pueda sentir esa valoración y creer en los proyectos de la otra persona. Entonces, nosotros tenemos en todo nuestro ser ese sagrado femenino, pero en cuanto desconozcamos lo sagrado del masculino, le restamos. Entonces, para poder tener siempre en alto y con gran valoración nuestro sagrado femenino, también debemos reconocer el sagrado masculino y reconocernos a nosotras mismas que siempre fuimos sagradas, lo somos y lo seguiremos siendo. Urpillay Sancayay. ¡Jai, Jayaya! Ya. ¡Qué hermoso, qué hermoso! En lo último, ahí está lo que le llamaríamos Wilca. La eternidad en complementariedad. Nunca solos, nunca con uno arriba ni otro abajo, juntito nomás. Eso es lo maravilloso. Qué hermoso, Arusa Pacha. Está sacándole el lustre a ser hija del gran Yachajmalco, que desde ahorita está mirando. El volcán que ha erupcionado, la ha movido él también. Damos la palabra y su participación para ese aporte de medicina a nuestro hermano Huanca Inti, Curraca, de esas tierras del Perú, de esas tierras de Lima. Hayaya, bienvenido mi hermano Hali. ¡Alcamacicuno! ¡Taki Campi Caballo! ¡Acuchis! ¡Acuchi! ¡Dale! ¿Sí? ¡Apa y Cusantis!
Antes soy yo. Ahora volteamos. Antes soy yo. Hola, soy yo. Ya vengo.
fuego se ha encendido y eso es buena señal. Abuelas y abuelos, alégrense porque la Pacha nos ha aceptado nuestra ofrenda. Nunca rendirse, abuelos, siempre adelante, tengan el espíritu de los niños y nunca moriremos. Hoy hemos escuchado de todo, pero aquí estamos para cuidarlos, para defenderlos, para dar nuestra vida. ¡Ay, Auquillocuno, Pachamamapi! Por todas las mujeres, los varones, Guamicuna, Caricuna, Ayaicuna, Turaicuna, Niña Toya Lady. De esta manera cerramos iniciando, así nomás, cerramos iniciando. Gracias, abuela Teresa. Gracias, abuelo Genjo. Gracias, abuelo Mariano. Gracias, abuelo Clemente Morales. Gracias, tata Martín. Gracias, tata Amalia, Lesbia. Todos los abuelos del mundo, abuela Doris. Hoy estamos contentos y ofrecemos nuestro cariño. ¡Ay, abuelos del mundo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay.